Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y los bendigo con sus familias. Continuamos nuestra explicación de la doctrina cristiana católica, apoyándonos en el Catecismo de la Santa Iglesia Católica, el Catecismo Mayor, publicado por el Papa San Pío X. Hoy vemos el sacramento de la penitencia en general. Después hablaremos de los efectos, frutos y de la necesidad del sacramento de la penitencia y de las disposiciones para recibirlo correctamente. Disposiciones, hacer examen de conciencia, tener dolor de los pecados, firme propósito de enmienda y acusación de sus pecados al confesor. Después veremos cómo hacer bien la confesión, la absolución, satisfacción, penitencia e indulgencias. Este capítulo es bastante largo y muy hermoso. De hecho, de este capítulo podemos decir, depende nuestra salvación eterna, porque por desgracia, según los santos, pocos cristianos guardan su alma limpia, pura, como el día de su bautismo. Por eso nuestro Señor instituyó este santo sacramento del perdón de los pecados. Empezamos con una historia hermosa, una historia bella, hermosa, que podemos leer en la historia de la Iglesia de los Santos. Se cuenta que el primer japonés que se convirtió a la religión cristiana católica verdadera era un hombre ya maduro. ¿Y por qué este hombre maduro pagano va a convertirse? Y bien, cuando recibió el bautismo quiso llamarse Pablo de Santa Fe y su conversión fue así. Hacía años que lo atormentaban los remordimientos de la conciencia por ciertos actos inmorales que había cometido en su adolescencia, y los remordimientos no lo dejaban vivir en paz. Un día, hablando con algunos comerciantes católicos portugueses que habían llegado a Japón y entendiendo que eran cristianos, les preguntó que si en la religión cristiana no había algún medio para borrar esas faltas del alma. Y los católicos le contestaron que sí. Nosotros tenemos en la religión cristiana el sacramento de la confesión que borra los pecados y alcanza el perdón del Señor. ¿Por qué no vas a la India y te confiesas con San Francisco Javier, el Padre Javier? Era el tiempo cuando San Francisco Javier, misionero, estaba predicando la fe cristiana en las Indias. ¿Y quién lo creería? Ese japonés se vino en un barco de Japón a la India para ver a San Francisco Javier y confesarse con él. Evidentemente, el santo tuvo que instruirlo en la fe y después excitar su arrepentimiento, que ya lo tenía, y bautizarlo. Cuando más tarde le preguntaban, ¿qué fue lo que te movió a ti a dejar la religión de tus padres para convertirte a la religión cristiana? Respondía, lo que yo buscaba era poder descargar la conciencia en el sacramento de la confesión y sentirme en paz con mi Creador Dios. Ese japonés, siendo todavía pagano, había entendido mejor que muchos cristianos lo que es la confesión. O sea que Jesucristo nos ha dejado en la religión cristiana un sacramento en el cual podemos descargar la conciencia, tener la paz en el alma, recibir el perdón de Dios, quedar limpios en el alma, en paz en la conciencia y reconciliados con Dios y con el prójimo también. Es el sacramento de la penitencia, confesión o perdón de los pecados.
El Evangelio habla del leproso que, dejándose caer de rodillas a los pies de Jesús, le suplicaba diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. No dijo curarme, sino limpiarme de la lepra, porque la lepra era una enfermedad asquerosa. Jesús le cogió la palabra y le dijo: lo quiero, queda limpio. Y al punto, el leproso asqueroso quedó limpio de su lepra. Por lo que respecta a nosotros, queridos hermanos, la lepra de nuestra alma es el pecado. Y no hay ningún médico capaz de limpiarnos de la lepra del pecado más que Jesucristo, que es Dios y Salvador nuestro, hecho hombre, que murió en la cruz para nuestra salvación, para borrar este asqueroso pecado que llamamos pecado mortal. Para mucha gente hoy en día el pecado no es más que una palabra que ha pasado de moda según los idealistas de los años 40, 50, 60, que hicieron una tremenda revolución en la iglesia y nos dejaron en esta situación actual. Muchos hoy reconocen fácilmente que en el hombre hay desviaciones, desequilibrios, trastornos psíquicos, que el hombre tiene necesidad del médico, del psiquiatra, pero ya no del sacerdote. Nosotros, si somos sinceros y cristianos de veras, debemos reconocer que en el hombre existe una maldad, una lepra, un cáncer, que la Biblia llama pecado. Y no tiene otra vacuna que la confesión y el arrepentimiento. Este pecado es la lepra del alma. Y el único médico capaz de limpiarnos de esta lepra es el Dios encarnado, Jesucristo, Salvador del mundo. Por eso Santo Agustín oraba: oh Señor, no me avergüenzo de manifestarte mis llagas. Tú eres el médico y yo soy el enfermo. Tú solo puedes sanarme. Jesucristo nos sana, queridos hermanos, o sea, nos limpia en el sacramento de la confesión. Los cristianos católicos tenemos que agradecerle al Señor muchas cosas que son verdaderos regalos que nos ha dejado en nuestra santa fe y santa religión, Iglesia una santa católica y apostólica. Nos ha dejado la Santa Misa, que es el sacrificio de la cruz, renovado sobre el altar con la misma eficacia de nuestro provecho. Nos ha dejado la Sagrada Comunión, que es su cuerpo, sangre, alma, divinidad. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Nos ha dejado la Virgen Santísima como Madre nuestra, segunda Eva. Nos ha dejado la doctrina del Evangelio y los apóstoles y sus sucesores para protegerla de la corrupción, falsificación de los falsos profetas. Nos ha dado los dones del Espíritu Santo y nos dio este regalo extraordinario que después del bautismo, si nos hemos manchado, bien tenemos el perdón de los pecados. Por eso, el regalo más grande que nos ha dejado, podemos decir, el sacramento de la confesión. ¿Por qué? Y porque sin confesión no hay perdón de los pecados. Reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan sus pecados, quedan perdonados, y a quienes tienen quedan retenidos. De ninguna cosa tenemos tanta necesidad mientras vivimos en este mundo y podemos caer como de un sacramento donde poder descargar la conciencia, recibir el perdón de Dios y quedar limpios en el alma, en paz con la conciencia y reconciliados con Dios. ¿Qué puede desear un enfermo más que la salud? ¿Qué podrá desear un preso sino la libertad? Un condenado a muerte, ¿qué puede desear más que una sentencia de absolución? Y el hombre, que como humano que es, todos los días puede pecar y ofender a Dios, ¿qué puede necesitar más y desear más que un sacramento en el cual poder reconciliarse con Dios, cerrar la puerta del infierno delante de sí y abrirla del cielo de la dicha eterna del paraíso? Si Jesucristo no hubiera instituido el sacramento de la confesión, habría necesitado
necesidad de inventarlo. Imagínate, hermano mío, imagínate un obrero que está trabajando en el sol, llenándose de sudor y de tierra, y que cuando sale de su trabajo no encuentra agua en ninguna parte para echarse un baño. Aunque se acueste a descansar en la noche, en realidad eso no es descanso. Si después de trabajar así toda la semana llenándose más de sudor y de tierra, cuando por fin el sábado regresa a su casa y puede echarse un regalaresco, qué a gusto se ha de sentir, qué descanso, qué distensión, qué bienestar. Le parece que está respirando ahora por todos los poros de la piel. Se siente como nuevo. Parece que también fuera de él algo ha cambiado, como que todo es nuevo, todo es más bonito, limpio. Fuera no ha cambiado nada, pero él sí ha experimentado un cambio, tenía necesidad de este baño. Esto no es más que una pálida imagen de lo que experimenta uno en el sacramento de la confesión, porque el espíritu también tiene sus reacciones como el organismo físico. Así como cuando uno está lleno de mugre, no descansa a gusto, tampoco el que tiene ofendido a Dios y trae la conciencia inquieta, no está tranquilo. Nunca hubo tantos suicidios como ahora debido a que la gente ya no se confiesa. Dice la Escritura, nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas, Señor. Salmo 65, 4. Y Dios perdona en el sacramento de la confesión. Se levanta uno después de la confesión y quisiera gritar, ¡qué alivio! ¡Qué descanso! ¡Qué alegría! ¡Qué paz! Es verdad. Yo lo vi, hasta gente llorar después de confesarse, llorar de alegría. Parece como que se le ha quitado un enorme peso de encima. Ahora todo parece nuevo, más alegre, más hermoso, como que también fuera todo ha cambiado. Fuera no ha cambiado nada. Pero que cambio dentro traía inquieta la conciencia y ahora está en paz consigo mismo y con Dios. Hace algunos años en Francia un escritor se convirtió a la religión católica, Adolfo Rette. Después escribió también un libro donde narra su conversión. El título del libro es Del diablo a Dios. Su conversión fue así. Un día narra, él caminaba por una calle de la ciudad de París y pasó enfrente de la catedral. Es una de las iglesias más hermosas de Europa. Para pasar enfrente de la catedral y sentir que una fuerza sobrenatural se estaba posesionando de mí, dice ese señor, que fue la misma cosa. Y la fuerza me obligaba, dice, a entrar. Una fuerza lo impulsa. Es una gracia actual de Dios. Yo me sentí, dice Adolfo Rette, y yo me resistí. Decía hace años que no me paro en la iglesia y no creo en nada. Pero la fuerza que se había posesionado de mí me obligaba de tal manera a entrar que no pude resistirme. Entonces pensé, entraré para visitar el templo como un turista que visita un monumento. Hay tantas cosas hermosas, obras de arte, pinturas famosas, esculturas. Los mismos vitrales de la iglesia son algo precioso. Me dije, entraré para visitar el templo. La fuerza que se había posesionado de mí y me obligaba a entrar, me obligó a caminar por todo el pasillo central de la iglesia hasta que llegué cerca de un confesionario donde estaba un sacerdote esperando, pescador de almas. Al encontrarme ante el sacerdote me puse muy nervioso y empecé a decir en voz alta, tanto que las personas que en ese momento estaban visitando la iglesia se quedaron mirándome. Empecé a decir, mire, que yo no he venido para confesarme, ni me confesaré nunca, y yo no creo en nada. El sacerdote me miró un tanto extrañado, y luego sonriendo dijo, mire señor, nosotros no obligamos a nadie. Usted decide. Uno está aquí porque es una iglesia grande y a todas horas del día hay visitantes y muchos son creyentes y hay quien aprovecha la presencia de un sacerdote para ponerse en paz con Dios. Pero usted no ha venido con la intención de confesarse.
siga visitando la iglesia y no pasa nada. No, la fuerza que se había poseído de mí, dice este escritor, y me había llevado hasta la presencia del sacerdote, me obligó ahora a hincarme de rodillas ante él, y sin saber yo cómo empecé a confesarle todos los pecados de mi vida. Bien, es una gracia muy excepcional que recibe este señor. Conforme le estaba diciendo yo mis pecados al sacerdote, tenía como la impresión que una mano estaba raspando del fondo de mi alma toda esta capa de inmundicias y pecados que se habían ido amontonando ahí en tantos años. Cuando terminé de confesar todo y el sacerdote, levantando la mano, trazó sobre mí la señal de la absolución, me sentí como que se me había quitado de encima el peso de una montaña. Me levanté de ahí y salí de la iglesia y oí repicar las campanas de todas las iglesias en la ciudad de París. Tenía la alegría en el alma. Mentira, no estaban repicando las campanas en ninguna parte, pero para él había sido tan hermosa la experiencia, haber descargado la conciencia, haber recibido el perdón de Dios, haber quedado limpio en el alma y sentirse con la conciencia en paz y reconciliado con Dios, que tenía la impresión que también fuera del todo era fiesta, todo era música, todo era paz. Queridos hermanos, la confesión realmente es una resurrección espiritual. Es Cristo Dios, Salvador del mundo, que la instituyó el día de la resurrección. Cristo resucitado sopló sobre los apóstoles diciendo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos, ni más y ni menos. Es Cristo Dios que 2000 años después sigue perdonando nuestros pecados. Ahora veamos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado por San Pío X. ¿Qué es el sacramento de la penitencia? La penitencia, que se llama también confesión, es el sacramento instituido por Jesucristo para perdonar los pecados cometidos después del bautismo. San Juan 20:23. Es el sacramento instituido por Jesucristo el día de la resurrección precisamente. Apareció a los apóstoles, sopló sobre ellos diciendo: reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes tienen quedan retenidos. ¿Por qué se da el nombre de penitencia a este sacramento? Se da el nombre de penitencia a este sacramento porque para alcanzar el perdón de los pecados es necesario detestarlos con arrepentimiento, y porque quien ha cometido la culpa debe sujetarse a la pena que le impone el sacerdote. Porque ese sacramento se llama también confesión. Ese sacramento se llama también confesión porque para alcanzar el perdón de los pecados no basta detestarlos, sino que es necesario también acusarse de ellos al sacerdote, es decir, confesarse, decirlos. Es como cuando uno tiene algo tóxico en el estómago, tiene que vomitarlo, tiene que sacarlo, si no lo saca queda ahí. ¿Cuándo instituyó Jesucristo el sacramento de la penitencia? Jesucristo instituyó el sacramento de la penitencia el día de la resurrección, cuando en el cenáculo dio solemnemente a los apóstoles la facultad de perdonar los pecados. ¿Cómo dio Jesucristo a los apóstoles este poder, facultad de perdonar los pecados? Jesucristo dio a los apóstoles la facultad de perdonar los pecados, soplando sobre ellos y diciendo: reciban el Espíritu Santo. A los que perdonen los pecados les serán perdonados, y a los que los retuviereis les serán retenidos. San Juan, capítulo 20, 22, 23. Queridos hermanos, la confesión es sacramento, es institución divina. Por lo tanto, los que dicen: ¿para qué confesarme con un hombre pecador como yo? Y bien no saben de qué hablan ni conocen el Evangelio. Y sobre todo estos pobres protestantizados, engañados por un falso Evangelio que no es de Cristo. ¿Cuál es la materia del sacramento de la penitencia? La materia del sacramento de la penitencia se distingue en remota, lejana y próxima, cercana. La materia remota
son los pecados cometidos por el penitente después del bautismo. Y la materia próxima, los actos del mismo penitente, a saber, la contrición, arrepentimiento, acusación y satisfacción. ¿Cuál es la forma del sacramento de la penitencia? Las palabras de la absolución. La forma del sacramento de la penitencia es esta. El sacerdote, por poder de Cristo, dice: yo te absuelvo tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te absuelvo, yo te desato, yo te perdono tus pecados. Esto es Cristo que lo dice por la boca del sacerdote. ¿Quién es el ministro del sacramento de la penitencia? El ministro del sacramento de la penitencia es el sacerdote aprobado por el obispo para oír confesiones. ¿Por qué se dice que el sacerdote ha de estar aprobado por el obispo? El sacerdote se ha de estar aprobado por el obispo para oír confesiones, porque para administrar válidamente ese sacramento no basta la potestad del orden, sino que es necesaria además la potestad de jurisdicción o facultad de juzgar, la cual ha de darla el obispo. ¿Cuántas son las partes del sacramento de la penitencia? Las partes del sacramento de la penitencia son la contrición, arrepentimiento, confesión de sus pecados, satisfacción del penitente y absolución del sacerdote. ¿Qué es contrición o dolor de los pecados? Contrición o dolor de los pecados es un pesar del ánimo, por el que detestamos los pecados cometidos y proponemos no hacerlos en adelante. ¿Qué quiere decir la palabra contrición? La palabra contrición quiere decir rompimiento, despadecimiento, arrepentimiento, como cuando una piedra se rompe, se hace anicos, arrepentirse. ¿Por qué dais el nombre de contrición al dolor de los pecados? Doy el nombre de contrición al dolor de los pecados para significar que el corazón duro del pecador en cierto modo se despedaza por el dolor de haber ofendido a Dios, y por eso hay unos que lloran, aunque no sea necesario en sí. ¿En qué consiste la confesión de los pecados? La confesión de los pecados consiste en la acusación distinta de nuestros pecados hecha al confesor para que nos dé la absolución y la penitencia. Uno debe decir sus pecados tal cual como son, ni agrandar ni disminuir, decir lo que ha hecho. La confesión se llama acusación. La confesión se llama acusación porque no ha de ser una relación cualquiera, sino una verdadera y dolorosa manifestación de los propios pecados. Decir sus pecados con arrepentimiento. ¿Qué es satisfacción o penitencia? Satisfacción o penitencia son aquellas preces, oraciones u otras obras buenas que el confesor impone al penitente en expiación de sus pecados. Dios perdona, pero exige reparación. Entonces tenemos que reparar. ¿Y qué es la absolución? La absolución es la sentencia que el sacerdote pronuncia en nombre y por autoridad de Jesucristo para perdonar los pecados. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre, es decir, por el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la parte más necesaria del sacramento de la penitencia? La parte más necesaria del sacramento de la penitencia es la contrición, arrepentimiento, porque sin ella no podemos alcanzar el perdón de los pecados, y con ella sola, cuando es perfecta, podemos alcanzar el perdón, con tal que juntemos el deseo, al menos implícito, de confesarnos. Entonces, queridos hermanos, el arrepentimiento es muy importante. Incluso una persona que no puede confesarse porque no hay sacerdote, y bien, se pone de rodillas y ora sus pecados, se arrepiente totalmente con el deseo de confesarse, y bien, ya Dios le perdona, porque Dios quiere su salvación. Y cuando un sacerdote le dice sus pecados. Entonces aprovechemos de ese don de Dios, que es limpieza, que es purificación, que es salvación, que es una maravilla. Es Cristo por su Espíritu Santo que sigue su obra de salvación 2000 años después. Bendito sea Dios por todo, y aprovechemos de este don de Dios. Si usted quiere conocer más y mejor la fe católica, te aconsejo de suscribirte al canal Catecismo Católico Tradicional y de escuchar todas las charlas sobre el credo precisamente, los mandamientos
y especialmente la oración. Que Dios los bendiga.